En un rincón remoto y olvidado de un vasto paisaje invernal, donde los ventisqueros se alzan como murallas blancas y el viento gime entre los pinos desnudos como un lamento eterno, un hombre solitario llamado Rowan enfrentó un destino que no había buscado ni imaginado. Aquella mañana gélida, cuando el sol apenas lograba atravesar un cielo gris cargado de nubes pesadas, Rowan había salido de su cabaña con la simple intención de recoger leña para mantener viva la chimenea que era su única compañía en las largas noches de invierno. Envuelto en un abrigo raído, con parches cosidos a mano que apenas resistían las ráfagas heladas y calzando unas botas desgastadas cuyos cordones estaban endurecidos por el hielo, avanzaba con pasos firmes pero cansados. Era un hombre endurecido por años de vida en la dura frontera norte, un lugar donde la naturaleza no ofrecía tregua y los días se medían por la lucha contra el frío y la soledad. La primera nevada fuerte de la temporada había caído la noche anterior, transformando los senderos familiares en un laberinto blanco e implacable, pero Rowan, confiado en su conocimiento íntimo de esas tierras inhóspitas, no esperaba que aquella caminata rutinaria lo conduciría a un encuentro que cambiaría irrevocablemente el curso de su existencia. El aire cortante le mordía las mejillas mientras avanzaba por un sendero estrecho flanqueado por pinos altos y silenciosos, cuyas ramas cargadas de nieve parecían inclinarse bajo un peso invisible. Sus manos, ásperas y agrietadas por el trabajo manual, sostenían un hacha pequeña que colgaba de su cinturón, balanceándose con cada paso. El silencio del bosque era casi absoluto, roto solo por el crujido de sus botas al hundirse en la nieve fresca y el ocasional susurro del viento que arrastraba copos sueltos desde las copas de los árboles. Rowan respiraba con dificultad, el aliento escapando de su boca en pequeñas nubes blancas que se disipaban rápidamente en el aire helado. Había recorrido ese camino cientos de veces, conocía cada curva, cada raíz oculta bajo la nieve, pero esa mañana algo se sentía diferente, como si el bosque contuviera el aliento, aguardando un momento que aún no se revelaba. De pronto, un sonido débil lo detuvo en seco, un gemido apagado, apenas audible, arrastrado por una ráfaga de viento helado que atravesó su abrigo y le erizó la piel bajo las capas de ropa. Rowan ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos contra el reflejo cegador de la nieve, intentando localizar el origen del sonido. Podría haber sido un truco del viento, un eco engañoso entre los árboles, pero algo en su interior, un instinto primal que había aprendido a no ignorar, le decía que debía investigar. Con pasos cautelosos, avanzó hacia el borde del sendero, donde la nieve se amontonaba más alta, formando pequeñas dunas que ocultaban lo que yacía debajo. El gemido se repitió, más claro esta vez, un lamento desgarrador que parecía suplicar ayuda. Siguiendo el sonido, Rowan llegó a una escena que le heló la sangre, un perro, medio enterrado en un ventisquero, atrapado en una trampa de alambre oxidado que se había cerrado cruelmente alrededor de su pata delantera. El animal era una figura trágica contra el blanco inmaculado de la nieve. Su pelaje, una mezcla desordenada de marrón oscuro y negro, estaba cubierto de escarcha que brillaba como pequeños cristales bajo la tenue luz del sol. La pata atrapada, ensangrentada y temblorosa, estaba retorcida en un ángulo antinatural, el alambre cortante incrustado profundamente en la carne, dejando un rastro de sangre que se había congelado en la nieve circundante. El perro respiraba con dificultad, cada exhalación formando un vapor débil que apenas alcanzaba a elevarse antes de desvanecerse. Sus ojos, nublados por el dolor y el agotamiento, se alzaron hacia Rowan con una súplica silenciosa que atravesó el corazón del hombre como una daga helada. Eran ojos grandes y oscuros, bordeados por un cansancio que hablaba de días sin refugio, sin comida, abandonado a la merced de un invierno implacable y de la brutalidad humana que lo había llevado a ese estado. Rowan se quedó inmóvil por un instante, su mente luchando contra una mezcla de emociones. Al principio, dudó. Los perros abandonados en estas tierras remotas podían ser impredecibles, criaturas que, tras ser traicionadas por quienes alguna vez los cuidaron, habían aprendido a desconfiar de los humanos. Acercarse a uno herido, con alambres afilados incrustados en su carne y la desesperación brillando en su mirada, era un riesgo evidente. Podría atacarlo en un reflejo de pánico o dolor, y Rowan no llevaba más que su cuchillo y su hacha, herramientas insuficientes contra un animal asustado y herido. Sin embargo, algo en la mirada del perro lo detuvo,
No era solo miedo lo que veía en esos ojos, sino una chispa de esperanza, una petición muda de ayuda que parecía trascender las barreras entre hombre y bestia. Esa mirada lo alcanzó en un lugar profundo de su alma, un lugar que había permanecido cerrado durante años, endurecido por la soledad y la lucha constante contra los elementos. Armándose de valor, Rowan se arrodilló lentamente en la nieve, sintiendo como el frío se filtraba a través de sus pantalones y le entumecía las piernas. El viento le azotaba el rostro, arrancándole mechones de cabello de debajo de la capucha, pero él apenas lo notó. Con manos temblorosas, tanto por el frío como por la tensión que le apretaba el pecho, sacó el cuchillo pequeño de su cinturón, sosteniéndolo con cuidado para no alarmar al animal. Tranquilo, pequeño, murmuró, su voz apenas un susurro ronco que se perdió en el aullido del viento. El perro gruñó débilmente, un sonido bajo y gutural que vibró en su garganta, pero sus orejas se movieron ligeramente, como si captara la intención de Rowan, como si entendiera, en algún nivel instintivo, que este hombre no venía a hacerle daño. Con movimientos lentos y deliberados, Rowan acercó el cuchillo al alambre oxidado, observando cómo el metal había cortado el pelaje y la carne del perro, dejando una herida abierta que sangraba lentamente. Cada pequeño ajuste del cuchillo era un riesgo, un movimiento en falso podía empeorar la lesión o provocar una reacción desesperada del animal. El perro lo miraba fijamente, sus ojos oscuros parpadeando con una mezcla de miedo y resignación. Rowan tragó saliva, su aliento ahogado por el aire gélido, y comenzó a cortar el alambre con una lentitud exasperante. Cada chasquido del metal resonaba en el silencio del bosque como una promesa de libertad, un eco de esperanza en medio de la desolación. El perro temblaba incontrolablemente, pero no se movió, como si confiara en que este extraño solitario era su única salvación. Finalmente, con un último corte que hizo eco como un disparo amortiguado, el alambre cedió, liberando la pata del perro. Pero la libertad no trajo alivio inmediato, el animal se desplomó en la nieve, demasiado débil para sostenerse, su cuerpo colapsando bajo el peso del agotamiento y el dolor. La sangre goteaba de la herida, tiñendo la nieve de un rojo oscuro que contrastaba brutalmente con el blanco prístino. Rowan lo observó, su corazón latiendo con fuerza, dividido entre el alivio de haberlo liberado y la certeza de que el perro no sobreviviría mucho tiempo en ese estado. La sabiduría convencional le decía que debía dejarlo allí, que la naturaleza seguiría su curso cruel, pero su conciencia se rebeló contra esa idea. No podía abandonar a esta criatura que lo había mirado con tanta fe, que había resistido lo suficiente para permitirle intervenir. Ignorando las advertencias de su propia cautela, Rowan se quitó la chaqueta exterior, un gesto que lo dejó expuesto al frío cortante, y envolvió al perro con ella, cubriendo su cuerpo tembloroso con el calor residual de la tela. Lo levantó en sus brazos, sintiendo lo ligero que era el animal, un testimonio desgarrador de días, quizás semanas, sin comida ni refugio. El peso del perro era mínimo, pero cada paso de regreso a la cabaña fue una prueba agotadora. La tormenta arreciaba con renovada furia, el viento le azotaba el rostro con agujas de hielo, y los ventisqueros le llegaban hasta las rodillas, amenazando con hacerlo tropezar. Sus brazos temblaban bajo la carga, pero la determinación lo mantenía en pie, impulsado por una mezcla de adrenalina y un inexplicable sentido de responsabilidad. El viaje pareció durar una eternidad. El frío se filtraba hasta sus huesos, y el perro, aunque inmóvil, emitía pequeños gemidos que se mezclaban con el rugido del viento. Finalmente, el tenue resplandor de la ventana de su cabaña apareció entre la nieve arremolinada, un faro de esperanza en la oscuridad. Rowan tropezó hacia la puerta, tanteando el pestillo con dedos entumecidos, y entró tambaleándose. Una ráfaga de aire cálido lo recibió, un contraste abrupto con el frío cortante del exterior. Con cuidado, depositó al perro sobre una manta gastada cerca de la chimenea, sus extremidades temblando de cansancio. Se arrodilló junto al fuego, avivando las brasas moribundas hasta que las llamas cobraron vida, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de troncos. Rowan se quitó la ropa empapada de nieve y buscó un rudimentario botiquín de primeros auxilios que guardaba en un rincón. Con manos temblorosas, limpió la herida del perro lo mejor que pudo, ignorando los leves gruñidos de dolor que escapaban de su garganta. No era un veterinario,
pero sabía lo suficiente como para detener la hemorragia y evitar que el frío terminara lo que la trampa había comenzado. Se quitó una bufanda vieja y la usó como vendaje improvisado, envolviendo la pata del perro con cuidado. No se hacía ilusiones de poder sanarlo por completo, pero al menos podía darle una oportunidad. Esa noche, mientras la ventisca rugía afuera y las contraventanas temblaban bajo la fuerza del viento, Rowan se hundió en una silla chirriante junto a la chimenea, exhausto pero incapaz de apartar la mirada del perro. El animal dormía inquieto sobre la manta, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. No sabía si sobreviviría hasta el amanecer, pero algo dentro de él, un instinto más profundo que la razón, un eco de humanidad que había olvidado que poseía, le decía que debía intentarlo. Lo que no sospechaba era que este acto de compasión, este impulso de salvar a una criatura al borde de la muerte, desataría una cadena de eventos que lo uniría al perro y lo arrastraría a una lucha mucho mayor contra la crueldad que acechaba en las sombras del bosque. Mientras las llamas crepitaban y el viento aullaba como un espíritu inquieto, Rowan hizo un voto silencioso, haría todo lo posible por salvarlo, sin imaginar que el destino tenía preparado un camino lleno de desafíos, aliados inesperados y un milagro que resonaría más allá de la nieve. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa sobre la cabaña de Rowan, un refugio rústico de troncos oscuros que se alzaba solitario en medio de un mar de nieve reluciente. El viento, que había aullado como un lobo hambriento durante toda la noche, se había reducido a un susurro intermitente, dejando tras de sí un paisaje helado que brillaba bajo los primeros rayos de un sol pálido y distante. Dentro de la cabaña, el crepitar de las brasas en la chimenea llenaba el aire con un calor vacilante, mientras el olor a madera quemada se mezclaba con el aroma metálico de la sangre seca que aún manchaba la manta donde yacía el perro rescatado. Rowan, con los ojos enrojecidos por una noche de sueño inquieto, se inclinó sobre el animal, observando cada movimiento de su pecho con una mezcla de esperanza y temor. El perro seguía vivo, aunque frágil, su respiración era un hilo tenue que parecía colgar de un precipicio invisible entre la vida y la muerte. El animal, envuelto en la chaqueta raída de Rowan y cubierto con una bufanda improvisada que servía de vendaje, apenas se movía. Su pelaje marrón y negro, salpicado de escarcha derretida, estaba apelmazado por el sudor y la suciedad, y su pata herida descansaba en un ángulo incómodo sobre la manta gastada. Rowan se arrodilló junto a él, extendiendo una mano temblorosa para tocar su flanco, sintiendo el leve calor que emanaba de su cuerpo maltrecho. «Aguanta, pequeño», murmuró, su voz ronca por el cansancio y la emoción contenida. El perro abrió los ojos por un instante, unos ojos oscuros y profundos que lo miraron con una intensidad que parecía atravesar las barreras del lenguaje, como si agradeciera en silencio el esfuerzo de su salvador. Ese breve contacto visual renovó la determinación de Rowan, pero también le llenó de una ansiedad creciente. Sabía que sus habilidades rudimentarias no serían suficientes para sanar una herida tan grave. Necesitaba ayuda, y eso significaba romper su aislamiento autoimpuesto. Con un suspiro pesado, Rowan se levantó, sus articulaciones crujiendo tras horas de tensión. Se vistió con una camisa gruesa de lana y un abrigo adicional que sacó de un baúl polvoriento, preparándose para enfrentar el frío exterior una vez más. Miró al perro por última vez antes de salir, asegurándose de que las brasas de la chimenea mantuvieran el calor en la pequeña habitación. Luego, cargó al animal en sus brazos con un cuidado casi reverente, envolviéndolo en una manta extra para protegerlo del viento cortante. El peso del perro, aunque ligero, parecía cargar con el peso de una responsabilidad que Rowan aún no comprendía del todo. Abrió la puerta de la cabaña, y una ráfaga helada lo golpeó como un latigazo, trayendo consigo el aroma fresco de la nieve recién caída y el eco distante de un cuervo que graznaba desde los pinos. El camino hacia la ciudad más cercana, un pequeño asentamiento llamado Aswood, era traicionero. Rowan condujo su camioneta destartalada por un sendero angosto cubierto de nieve, las ruedas crujiendo y patinando sobre el hielo oculto. El motor gemía en protesta, y el parabrisas, empañado por el frío, apenas le permitía ver más allá de unos metros. El perro yacía en el asiento del copiloto, envuelto en la manta como un fardo frágil, su respiración entrecortada resonando en el silencio del vehículo. Cada bache en el camino hacía que Rowan apretara los dientes,
temiendo que el movimiento agravara la condición del animal. El trayecto, que en verano tomaba apenas media hora, se extendió en una odisea de 1 hora bajo las condiciones invernales, con el cielo grisáceo proyectando sombras largas sobre la nieve que flanqueaba el camino. Finalmente, la silueta de Aswad emergió entre la bruma, un puñado de casas dispersas, una tienda de provisiones con un letrero descolorido y una clínica veterinaria humilde en las afueras. Rowan estacionó frente al edificio, un bloque bajo de madera con un tejado cubierto de nieve y una ventana empañada que dejaba entrever una luz cálida en el interior. Con el perro en brazos, empujó la puerta con el hombro, entrando en una sala de espera que olía a antiséptico y madera vieja. La veterinaria local, la doctora Ana Morales, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una trenza apretada y una expresión de cansancio crónico, levantó la vista desde un escritorio lleno de papeles. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al animal herido, y sin mediar palabra, señaló una sala de examen al fondo del pasillo. Rowan depositó al perro sobre una mesa metálica, sus manos temblando mientras retiraba la manta y la chaqueta para revelar la pata herida. La doctora Morales se acercó, ajustándose unos guantes de látex con una precisión casi mecánica, y examinó la lesión con el ceño fruncido. Esto no fue un accidente, dijo tras un largo silencio, su voz firme pero teñida de indignación. Esa trampa de alambre es obra de cazadores furtivos. Las he visto antes, las dejan en el bosque para atrapar lo que sea, desde lobos hasta perros abandonados, ya sea por sus pieles o por pura malicia. Este pobre animal tuvo suerte de que lo encontraras cuando lo hiciste. Sacó una jeringa de un cajón y le inyectó antibióticos al perro, que apenas reaccionó, demasiado débil para protestar. Está deshidratado, famélico y la herida está infectada. Haré lo que pueda aquí, pero necesita cuidados constantes. Las palabras de la veterinaria cayeron sobre Rowan como un golpe helado. No era solo la gravedad de la condición del perro lo que lo perturbaba, sino la implicación de que la trampa no era un hecho aislado, sino parte de algo más grande y más oscuro que acechaba en los bosques que él consideraba su hogar. Una chispa de furia se encendió en su interior, una ira silenciosa contra quienes podían infligir tal crueldad sin remordimiento. No podía ignorar la idea de que otros animales, quizás decenas, sufrían en silencio, atrapados en trampas similares, sus vidas extinguidas por la codicia o el desprecio humano. ¿Qué hago con él ahora?, preguntó. Su voz áspera por la fatiga y la frustración. La doctora Morales lo miró con una mezcla de compasión y pragmatismo. Puedes llevarlo a casa, pero necesitará medicación, limpieza diaria de la herida y comida suave. Si sobrevive las próximas noches, podría salir adelante. Pero no te hagas ilusiones, está en el límite. Rowan asintió, aceptando la responsabilidad sin vacilar, aunque una parte de él se preguntaba por qué se sentía tan compelido a salvar a este perro en particular. Con las instrucciones de la veterinaria anotadas en un papel arrugado y un pequeño frasco de antibióticos en el bolsillo, regresó a la cabaña con el animal, instalándolo de nuevo cerca de la chimenea. Los días siguientes fueron una rutina agotadora. Rowan derretía nieve para darle agua fresca, trituraba trozos de carne seca en un caldo tibio y limpiaba la herida con una paciencia que nunca supo que poseía. Llamó al perro Sombra, un nombre que surgió espontáneamente al ver cómo su pelaje oscuro se fundía con las sombras proyectadas por el fuego. La recuperación de Sombra era lenta pero milagrosa, sus ojos recuperaban un brillo tenue de vida, y su cojera disminuía bajo los cuidados atentos, aunque cada pequeño avance venía acompañado de gemidos de dolor que atravesaban el corazón de Rowan. Pronto, aliados inesperados comenzaron a aparecer en la vida de Rowan, rompiendo la soledad que había sido su constante durante años. Lily, una adolescente vecina de 15 años con el cabello castaño despeinado y una sonrisa tímida, llegó una tarde con un recipiente de guiso casero que su madre le había enviado. Sus ojos se iluminaron al ver a Sombra, y su curiosidad por los animales la llevó a bombardear a Rowan con preguntas: ¿de dónde crees que vino? ¿Por qué alguien lo abandonaría así? Aunque al principio Rowan respondió con gruñidos evasivos, la energía genuina de Lily lo ablandó, y pronto ella se convirtió en una visitante regular, trayendo comida y ayudando a cuidar al perro con una ternura que contrastaba con la rudeza del entorno.
Otro aliado llegó en la forma del guardabosques Torres, un hombre serio de rostro curtido y barba grisácea que patrullaba los bosques cercanos. Torres pasó por la cabaña un día, alertado por rumores de un perro herido encontrado en una trampa, y se quedó escuchando el relato de Rowen con una expresión sombría. Esas trampas son ilegales, dijo, frotándose la barbilla. Hemos encontrado otras en la zona, pero nunca a los responsables. Si me das detalles de dónde lo encontraste, puedo investigarlo. Rowen describió el lugar exacto, un claro rodeado de pinos altos cerca de un arroyo congelado, y Torres prometió coordinar con otros guardabosques para buscar más pistas. Su tono firme pero tranquilo dio a Rowen una chispa de esperanza, aunque también una sensación de inquietud. ¿Qué tan extendida estaba esta crueldad? Por último, Clara, una periodista local de Ashwood, entró en escena. Era una mujer menuda con gafas de montura gruesa y una libreta siempre en la mano, conocida por escribir artículos sobre la vida rural y los problemas ambientales. Se enteró del rescate de Sombra a través de Lily, quien había hablado de ello con entusiasmo en el pueblo, y llegó a la cabaña con una mezcla de curiosidad y determinación. Esto no es solo la historia de un perro, dijo, garabateando notas mientras hablaba. Es una ventana a algo más grande. Si hay cazadores furtivos operando aquí, la gente necesita saberlo. Rowen, reacio a la atención, dudó en cooperar, pero la insistencia de Clara, y su promesa de mantener su identidad en bajo perfil, lo convenció de compartir lo que sabía. Sin embargo, la paz que comenzaba a tejerse en torno a Sombra era frágil como el hielo delgado sobre un lago invernal. Una noche, mientras Rowen avivaba el fuego y Lily leía un libro junto al perro, un ruido extraño resonó desde el exterior, el crujido de pasos en la nieve, demasiado deliberados para ser un animal salvaje. Rowen se levantó de un salto, apagando la lámpara de aceite para sumir la cabaña en penumbras, y se asomó por la ventana. A lo lejos, entre los pinos iluminados por la luna, vio el destello de una linterna que se movía lentamente, como si alguien explorara el perímetro. Los cazadores furtivos, alertados por rumores del rescate que se habían extendido por Ashwood, parecían estar merodeando cerca, buscando pistas o venganza. Unos días después, Rowen y Torres decidieron actuar. Armados con cámaras prestadas por Clara y linternas con filtros rojos para no delatar su posición, patrullaron el bosque bajo un cielo negro salpicado de estrellas. El aire estaba tan frío que quemaba los pulmones, y cada paso en la nieve resonaba como un trueno en el silencio. Tras horas de espera, escondidos detrás de un tronco caído cerca del arroyo donde Sombra había sido encontrado, captaron imágenes de dos hombres colocando trampas, figuras sombrías con abrigos gruesos y varillas de metal en las manos. El enfrentamiento que siguió fue caótico. Torres gritó una advertencia, y uno de los hombres disparó al aire en respuesta, el estruendo reverberando en el bosque helado. Los guardabosques arrestaron a uno de los sospechosos tras una breve persecución, pero el otro escapó, perdiéndose en la oscuridad de los pinos, dejando tras de sí una amenaza latente que pesó como una sombra sobre Rowen. De vuelta en la cabaña, Sombra parecía sentir el peligro que se cernía sobre ellos. Aunque aún débil, caminaba inquieto de un lado a otro, cojeando sobre su pata vendada y gimiendo ante la puerta como si anhelara el bosque que casi lo había matado. Rowen lo observaba con el corazón apretado, incapaz de decidir si debía mantenerlo a salvo dentro o arriesgarse a soltarlo en un mundo lleno de trampas. Lily, con lágrimas brillando en sus ojos, se arrodilló junto al perro y lo abrazó con fuerza. «Te mantendremos a salvo», susurró, su voz temblando de emoción. «No dejaré que te pase nada». Clara, sentada en una silla cercana, escribía notas febriles en su libreta, decidida a publicar la historia y exponer a los culpables, mientras Torres, por teléfono con otros guardabosques, coordinaba un plan para desmantelar la red ilegal. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de bondad, liberar a un perro atrapado en la nieve, se estaba transformando en una batalla contra la crueldad humana que acechaba en los bosques. Rowen, un hombre que había pasado años evitando el contacto con el mundo, se encontraba ahora en el centro de una causa que lo superaba. La chispa de furia que la doctora Morales había encendido en él se había convertido en un fuego lento, alimentado por la gratitud silenciosa en los ojos de Sombra y la determinación de sus nuevos aliados.
Mientras la noche envolvía la cabaña y el viento susurraba amenazas entre los árboles, Rowan comprendió que no podía dar marcha atrás. La lucha por la vida de Sombra había destapado una verdad oscura, y él, junto a Lily, Torres y Clara, estaba destinado a enfrentarla, sin importar cuán profundas fueran las sombras que los esperaban. La tensión que había ido creciendo como una tormenta silenciosa en los días posteriores al enfrentamiento en el bosque alcanzó su punto álgido en una noche helada que envolvió la cabaña de Rowan en un manto de oscuridad opresiva. El cielo, despejado tras días de nubes grises, estaba salpicado de estrellas que brillaban con una frialdad distante, mientras la luna llena proyectaba una luz plateada sobre los ventisqueros que rodeaban la pequeña estructura de troncos. Dentro de la cabaña, el aire estaba cargado de una ansiedad palpable, un silencio roto solo por el crepitar de las brasas en la chimenea y el ocasional crujido de las tablas bajo los pasos inquietos de sus ocupantes. Rowan, Lily, sus padres, Clara y el guardabosques Torres se habían reunido en una vigilia improvisada, cada uno consciente de que los cazadores furtivos, enfurecidos por la captura de uno de sus hombres y las pruebas que amenazaban con exponerlos, no se rendirían tan fácilmente. La cabaña, una vez un refugio de soledad para Rowan, se había transformado en un bastión frágil contra una amenaza invisible. Las paredes de troncos, marcadas por años de viento y nieve, parecían demasiado delgadas para protegerlos del peligro que acechaba afuera. El fuego en la chimenea arrojaba sombras danzantes que jugaban con los nervios de los presentes, proyectando figuras fantasmales sobre las ventanas empañadas por el aliento colectivo. Sombra, el perro rescatado, yacía en su rincón cerca del hogar, su pata vendada descansando sobre una manta gastada que Lily había doblado con cuidado. Aunque su estado había mejorado, el pelaje comenzaba a recuperar un brillo tenue y sus ojos reflejaban una chispa de vida renovada, el animal parecía percibir la tensión en el aire. Sus orejas se movían ante cada sonido extraño, y sus gemidos suaves resonaban como un eco de la ansiedad que compartían todos. Rowan estaba de pie junto a la puerta, con el viejo rifle de caza de su padre en las manos, un arma que había guardado durante años solo para emergencias como esta. Sus dedos, ásperos por el trabajo manual, acariciaban el cañón con un nerviosismo que no podía ocultar, mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad a través de una rendija en la cortina improvisada que cubría la ventana. Recordaba la tranquilidad de su vida anterior, cortar leña al amanecer, preparar café en una cabaña silenciosa, escuchar el viento sin preocuparse por lo que traía consigo, pero esa paz se había desvanecido el día en que encontró a Sombra atrapado en la nieve. Ahora, su corazón latía con una mezcla de miedo y resolución, consciente de que su decisión de salvar al perro lo había arrastrado a un conflicto que nunca buscó. Lily, sentada en el suelo junto a Sombra, acariciaba su pelaje con una ternura que contrastaba con la tensión en su rostro. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban bordeados de lágrimas contenidas y su voz temblaba cada vez que susurraba palabras de consuelo al perro: «No te preocupes, todo estará bien». Su padre, un hombre robusto de cabello canoso y manos callosas, montaba guardia junto a la ventana opuesta, con los brazos cruzados y una linterna enganchada al cinturón, listo para actuar ante cualquier señal de movimiento. La madre de Lily, una mujer de mirada serena pero firme, sostenía un teléfono con el número de Torres marcado, sus dedos apretando el dispositivo como si fuera un talismán contra el peligro. Clara, la periodista, caminaba de un lado a otro cerca de la mesa, su cámara colgada del cuello y una libreta en la mano, garabateando notas febriles mientras murmuraba para sí misma: «Si vienen, lo grabaré todo. No dejaré que escapen esta vez». El guardabosques Torres había llegado minutos antes, irrumpiendo en la cabaña con el aliento visible en el aire helado y una expresión sombría que delataba la gravedad de la situación. «Hemos encontrado huellas recientes», informó en voz baja, desplegando un mapa arrugado sobre la mesa. «Un sendero que lleva directamente detrás de tu cabaña, Rowan. Aún no los hemos visto, pero están cerca, dando vueltas como buitres». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio, y la madre de Lily dejó escapar un murmullo tembloroso: «No pararán hasta conseguir lo que quieren, ¿verdad?». Torres no respondió directamente, pero su silencio fue una confirmación tácita que pesó sobre todos como una losa. Afuera, el bosque se alzaba en una majestuosidad silenciosa,
los pinos cargados de escarcha brillando bajo la luz de la luna como guardianes mudos de un drama que se desarrollaba bajo su sombra. El frío cortante se filtraba por las rendijas de las ventanas y el viento susurraba entre las ramas, llevando consigo un presagio que erizaba la piel. Rowan sabía que los cazadores furtivos, hombres sin rostro que traficaban con el sufrimiento de los animales, podían estar acercándose sigilosamente, sus botas dejando huellas profundas en la nieve mientras planeaban recuperar lo que consideraban suyo o silenciar a quienes los habían desafiado. La vigilancia en el bosque los había inquietado, había expuesto sus trampas y su crueldad, pero no los había disuadido del todo. En todo caso, podría haber alimentado su ira, convirtiendo a Rowan y a sus aliados en blancos de una venganza despiadada. Cerca de la medianoche, un leve sonido rompió la quietud, el crujido de pasos en la nieve, acercándose desde la dirección de la carretera principal que serpenteaba a través del bosque. El padre de Lily intercambió una mirada tensa con Rowan, luego abrió la puerta con cuidado y salió al porche, su figura recortada contra la luz plateada de la luna. Echó un vistazo al patio. La mano cerca de la linterna, mientras Clara se posicionaba detrás de él, la cámara lista para capturar cualquier movimiento. Por un momento, pareció un truco del viento, un eco engañoso entre los árboles, pero entonces una figura emergió de la oscuridad, Torres, solo y sin aliento, corriendo hacia la cabaña con una urgencia que heló la sangre de todos. «Están aquí», jadeó, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Dos hombres, armados, a unos 100 metros. No sé si saben que estamos preparados, pero no parecen preocupados por el sigilo. El caos estalló en un instante. Lily dejó escapar un sollozo ahogado y abrazó a Sombra con fuerza, mientras el perro, sintiendo el miedo creciente, cojeaba inquieto, sus orejas erguidas ante los sonidos del exterior. El padre de Lily gritó por radio a los refuerzos de Torres, confirmando que los intrusos estaban armados, mientras la madre marcaba frenéticamente el número del guardabosques. Rowan abrió la puerta de golpe, el rifle en alto pero apuntando al cielo, un gesto que mostraba su renuencia a disparar a menos que fuera absolutamente necesario. Su voz resonó sobre el viento furioso: «Váyanse ahora. Tenemos pruebas de sus trampas y la policía está en camino». Desde la oscuridad, dos figuras emergieron, siluetas envueltas en abrigos pesados que avanzaban con una determinación siniestra. Uno de ellos levantó un arma, el cañón brillando bajo la luz de la luna, y un disparo atravesó la noche, astillando la barandilla del porche. El enfrentamiento se desató con una ferocidad que pareció detener el tiempo. Torres gritó alto: «Policía», pero otro disparo salvaje resonó en respuesta, forzando a todos a buscar cobertura. El padre de Lily se lanzó detrás de una pila de leña, mientras Clara, con la adrenalina a flor de piel, se escondió tras una ventana, grabando cada segundo del caos. Rowan se agachó en el umbral, el corazón latiéndole tan fuerte que ahogaba el rugido del viento, mientras Sombra gemía dentro de la cabaña, su instinto luchando contra la calma que Lily intentaba imponerle. De repente, un destello de movimiento cambió el rumbo. Guardabosques de refuerzo, alertados por la radio de Torres, rodearon la cabaña desde los flancos, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. «Suelten las armas», gritó una voz autoritaria, y el pánico se apoderó de los atacantes. Uno de los hombres disparó a ciegas, el estruendo resonando en los pinos, mientras el otro tropezó, atrapado entre los guardabosques que avanzaban y el rifle de Rowan. En un acto de valentía desesperada, el padre de Lily salió de su escondite y placó al hombre armado, arrancándole el arma de las manos con un rugido de furia protectora. El segundo sospechoso levantó las manos, su rostro crispado por la derrota, mientras las armas caían a la nieve con un tut sordo. Las luces policiales destellaron en la distancia, pintando la escena con pulsos rojos y azules, y los guardabosques esposaron a los hombres, cuyos ojos brillaban con un odio hirviente que no podían expresar en palabras. El alivio recorrió a Rowan como una ola, sus extremidades temblando mientras bajaba el rifle y jadeaba, el aliento formando nubes en el aire helado. Clara salió al porche, filmando a los sospechosos siendo arrastrados hacia los vehículos policiales, mientras la madre de Lily estallaba en sollozos de alivio, abrazando a su hija y al perro. Dentro, Lily se levantó lentamente, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje de Sombra mientras susurraba: «Estás a salvo ahora».
El perro lamió su mano, un gesto tierno que selló el vínculo forjado en la adversidad. Cuando el grito final de «despejado» resonó afuera, el grupo se reunió en el patio iluminado por la luna, exhaustos pero unidos, mirando cómo las luces traseras de los vehículos se desvanecían en la noche. La resolución llegó con el amanecer, un resplandor grisáceo que se extendió sobre el horizonte, iluminando las secuelas de la batalla. Los cazadores furtivos capturados fueron trasladados a la estación de guardabosques, donde Torres informó que las pruebas, imágenes de Clara, testimonios y trampas confiscadas desmantelarían parte de su red ilegal. No ha terminado, advirtió, pero esto es un golpe duro. Seguiremos patrullando. La amenaza estaba contenida, al menos por ahora, pero la pregunta persistente permanecía: ¿qué hacer con Sombra? La doctora Morales llegó esa mañana, convocada para evaluar al perro tras el estrés de la noche. Su pata está sanando bien, dijo, palpando la herida con dedos expertos, pero no volverá a ser el mismo. Liberarlo en el bosque sería condenarlo, mantenerlo aquí como mascota, una traición a su espíritu. Un debate silencioso se desató entre el grupo. Lily, con lágrimas en los ojos, abogó por un santuario, debería estar con otros perros, protegido pero libre. Clara, asintiendo, sugirió contactar a una reserva canina en las montañas, un lugar dedicado a rehabilitar animales heridos. Rowan, mirando a Sombra con una mezcla de afecto y tristeza, habló con voz quebrada: si tiene una oportunidad de vivir como debe, quiero dársela. Pero no lo dejaré volver a un mundo de trampas. Durante horas, se hicieron llamadas y planes. Clara encontró un santuario respetado a unas pocas horas de distancia, con espacio y personal capacitado para cuidar a Sombra. El día de la despedida llegó bajo un cielo despejado, el sol reflejándose en la nieve como un espejo roto. Lily lloró mientras acariciaba a Sombra por última vez, sus dedos enredándose en su pelaje. «Estarás a salvo», susurró, y el perro lamió su mano, un adiós silencioso que dejó a todos conmovidos. Rowan lo cargó en la camioneta del santuario, envolviéndolo en una manta con el aroma de la cabaña, y murmuró palabras de consuelo mientras los cuidadores cerraban la jaula. Cuando el vehículo se alejó, el grupo se quedó en la nieve arremolinada, viendo las luces traseras desvanecerse, un silencio profundo envolviéndolos con una mezcla de pérdida y triunfo. El rescate de Sombra no solo salvó una vida, desató un movimiento. El artículo de Clara, La segunda oportunidad de Sombra, publicado días después, detalló la saga con pasión, inspirando leyes más estrictas contra la caza furtiva y despertando a la comunidad de Ashwood a proteger su bosque. Las reuniones del ayuntamiento se llenaron de voces indignadas y las donaciones fluyeron hacia programas de rescate. Rowan, antes un solitario, encontró propósito como guardián, su cabaña ahora un símbolo de resistencia. Lily creció con la certeza de que la compasión importa, y Torres vio frutos en su lucha contra la ilegalidad. En el santuario, Sombra ladraba bajo un cielo abierto, su pata sanando mientras exploraba recintos seguros con otros perros rescatados, su espíritu renaciendo en un lugar libre de trampas. A medida que el invierno cedía a la primavera, el eco de aquella noche, los disparos, las luces policiales, el ladrido de Sombra, permaneció como un recordatorio de lo frágil que es la seguridad y lo crucial que es enfrentarse a la crueldad. Rowan, avivando el fuego de la cabaña por última vez esa temporada, susurró un deseo al viento: que Sombra, curado y libre, ladrara bajo la luna en gratitud, un milagro nacido de la valentía y la bondad que lo salvó. Y así, en el silencio del crepúsculo invernal, la historia de un perro atrapado culminó en una esperanza renovada, un faro para todos los que creen que la empatía puede vencer incluso las sombras más oscuras.